Siguiendo con nuestro compromiso de analizar temas de interés para nuestra comunidad marítima internacional, hoy vamos a hablar del coronavirus COVID-19. El mundo comercial marítimo está sometido a diferentes agentes infecciosos que pueden comprometer la navegación segura. Pero ciertamente no nos percatamos de esta realidad hasta que un evento de salud como el coronavirus COVID-19 amenaza la vida de los tripulantes, los pasajeros, los operadores marítimos y además pone en riesgo los contratos de fletamento o los contratos de transporte de mercadería por agua, activando las cláusulas contractuales o las coberturas de seguro, tomando en cuenta, por supuesto, que estos eventos o la materialización de ciertos riesgos pudieran implicar erogaciones o gastos superiores a lo estimado. Pero además del factor humano o contractual que se ve envuelto en todo esto, existe otro aspecto que es el comercial. ¿Sí? Efectivamente, esto puede afectar el comercio internacional debido a la paralización de las importaciones o exportaciones de productos o por el incumplimiento de contratos. Puede afectar la compraventa internacional. En realidad, no asumimos los riesgos emergentes relacionados con la salud y menos aún estamos conscientes de que estos pueden verse repotenciados debido al intercambio de personas y bienes que se producen por vía marítima en esta aldea global que llamamos planeta Tierra. Pero efectivamente tenemos entonces que hacer un pequeño análisis de los antecedentes para entrar en materia. Ciertamente, a lo largo de todos estos años hemos estado conectados de forma inexorable con eventos de esta índole. Y para enumerar algunos sin consecuencias, además, dentro del sector marítimo, tenemos el virus gripal H1N1 que se registró en el 2009, el virus del ébola del 2013 o el síndrome respiratorio agudo y grave denominado SARS por sus siglas en inglés, que se inició en el 2013. Y además de todos estos que hemos enumerado, también tendríamos que resaltar el conocido como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que tuvo su aparición en Jordania en el 2012. Pudiéramos listar una serie de eventos de salud que han impactado el mundo marítimo, que han tenido consecuencias y han exigido el trabajo coordinado de las autoridades sanitarias a nivel mundial con la finalidad de ejecutar planes concretos para mitigar, prevenir o evitar las consecuencias negativas que se han rotulado en estos casos concretos. Voy a poner, por ejemplo, la dispersión de la invasión del mosquito Aedes albopictus o, ¿por qué no?, los efectos que tuvo el accidente nuclear que se estableció en Japón, específicamente en Fukushima, el cual tuvo serias repercusiones para las travesías marítimas. Visto esto, solo podemos decir que las autoridades competentes según el Reglamento Sanitario Internacional están obligadas a planificar y a prepararse de forma correcta para afrontar y responder con eficacia a estas contingencias de salud. En el caso del virus H1N1 y del ébola, las autoridades de salud pública demostraron que tenían la capacidad para ejecutar planes de respuesta en ambas emergencias. Pero a medida que pasa el tiempo, los desafíos aumentan en gran medida y hasta el punto que la atención inmediata de estos eventos de salud parecieran no ser posible, por lo menos no en el corto plazo
o con la inmediatez que se requiere, por lo que sus efectos suelen quebrantar la salud de la población mundial. Y más aún, como estamos viendo en este caso concreto, llegan a afectar el comercio y el intercambio de bienes y servicios. Ahora, si centramos nuestra atención en los eventos de salud que hoy por hoy están afectando negativamente al sector marítimo, notaremos que algunos factores son importantes de considerar. Por ejemplo, las condiciones a bordo de los buques, la conexión con diferentes puertos, la manipulación de cargas en diferentes condiciones y, uniéndose a esto, las condiciones de salud o estados vacunales de la tripulación, de los pasajeros, que por supuesto van a añadir un aspecto muy importante al desarrollo de estas epidemias o brotes que amenazan la vida de la navegación segura en nuestros tiempos. Por lo tanto, el sector marítimo y aéreo en este momento se ha visto vulnerable frente a estas complicaciones de salud que son exponencialmente más peligrosas para sectores como el nuestro, donde hay intercambio de bienes, de servicios y personas. El coronavirus, objeto de estudio, se dice que es en un 80% similar al virus del SARS, que causó 774 muertos y afectó a 8.098 personas en el 2003. Esto según información publicada por el Centro Nacional de Datos Genómicos de China. Sin embargo, hay que resaltar responsablemente que el número de afectados y de víctimas del coronavirus COVID-19 son superiores, tomando en cuenta que para la fecha ya se reportan 2.009 fallecidos. Haciendo un poco de historia de este virus, del cual se tuvo conocimiento el 31 de diciembre del 2019, tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud recibió un aviso de varios casos de neumonía en China, de etiología desconocida, detectados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei. Días más tarde se confirmó por las autoridades chinas que se había identificado una nueva cepa de coronavirus. Hace unos días yo leía una gaceta médica con motivo de esta investigación y por supuesto estaba considerando las apreciaciones del doctor José Ramón Arribas, portavoz designado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiológicas, explicar que este virus era sumamente complejo porque hasta el momento, por lo reciente del virus, no sabíamos exactamente cuánto era su mortalidad, a lo mejor no teníamos conocimiento exacto de los mecanismos o acciones que debían aplicarse, además se tenía desconocimiento del animal que produjo o dio origen al virus. Es decir, hay un sinfín de incertidumbres que rodean su nacimiento y por supuesto esta enfermedad con la que hemos iniciado el 2020 nos está llevando a una serie de preocupaciones, de investigaciones y por supuesto a una serie de lecturas para estar en conocimiento y para estar informados debidamente de las implicaciones de esta epidemia o de brote. Hasta el momento lo que hemos podido confirmar por la Organización Mundial de la Salud, quien ejerce el liderazgo mundial o quien es la autoridad jurídica primaria en esta materia, que el patógeno se puede transmitir de persona a persona a través de estas gotitas de saliva o de mucosidad
hasta 1 metro de distancia. Complicado, tomando en cuenta que la contaminación puede ser realmente rápida. A pesar que el origen del virus es incierto, aunque todo apunta que está relacionado con el mercado de animales vivos de Wuhan, lo que sí podemos resaltar es que el panorama no es tan oscuro por cuanto se ha demostrado que las autoridades de salud pública han podido detectar los brotes, logrando identificar el virus en tiempo récord. Además, hay que señalar que se han establecido métodos de diagnóstico o protocolos que permiten aplicar lineamientos o correctivos sanitarios con efectividad para contener los efectos del virus. Esto nos lleva entonces a puntualizar que en gran medida se han cumplido con las normativas que establece el Reglamento Sanitario Internacional cuando señala que debe, sin duda alguna, establecerse un trabajo de prevención, detección y contención de los riesgos de salud pública en su origen, evitando así su propagación planetaria. Cuando hay un evento de salud pública, se requiere de la información o comunicación a través de los medios de difusión de las implicaciones o consecuencias que éste puede tener. Por lo tanto, son los profesionales de la medicina los llamados a asumir responsablemente este compromiso. Por eso, este 20 de febrero, en la Universidad Marítima del Caribe, tuvimos 2 invitados especiales para cumplir con nuestro compromiso de mantener informado a nuestra comunidad universitaria y a todo el sector marítimo en general. Me refiero a el doctor Mario Comeña, infectólogo de la Clínica El Ávila, y a la doctora Maite Duque, presidente de la Asociación Venezolana de Medicina Marítima. Ciertamente, como vicepresidente de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y directora de legislación de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, no puedo expresar sino mi complacencia por esta actividad que se pudo realizar gracias al auspicio de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, pero también al trabajo coordinado que pudimos realizar con la Universidad Marítima del Caribe y con la Sociedad Venezolana de Medicina Marítima. En virtud de lo exitoso de este evento académico, he querido en esta oportunidad incorporar al doctor Miquel Roca, quien se encuentra en Londres, para que nos apoye un poco con la experiencia que ellos han tenido en virtud de la presencia de esta epidemia y, por supuesto, el trabajo que han tenido que realizar desde el punto de vista de los contratos que se manejan a nivel marítimo. Y por eso voy a dejar al doctor Miquel Roca, quien de una manera muy sencilla nos explique qué es lo que se está haciendo en este momento para que tengamos entonces una comprensión exacta no solamente de el coronavirus como enfermedad o como evento de salud, sino también al coronavirus como un riesgo emergente que está afectando a nuestro mundo marítimo. Muchas gracias al doctor Miquel Roca y, por supuesto, como siempre, agradecida de su apoyo en estas actividades que tiene en desarrollo el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Esta es una breve explicación, digamos, de los efectos prácticos que tiene
el coronavirus ya en la industria marítima, o por lo menos los efectos que estamos viendo aquí en la ciudad de Londres. Desde hace ya algunas semanas se nos están acercando, sobre todo armadores, pero también fletadores, sobre todo armadores, muy preocupados por la situación del coronavirus en China. Quizás sea una preocupación quizás más fruto de lo que es siempre la tendencia humana a exagerar y a engrandecer las cosas, pero lo cierto, nosotros, yo al menos yo no soy médico, yo soy simplemente abogado y no tengo la cualificación para saber cuán grave es o no, pero sí que lo que podemos ver es que está teniendo un impacto real en armadores. Estos armadores que están dentro de pólizas de fletamento, que están firmando nuevas pólizas de fletamento para sus buques, nos plantean la siguiente cuestión. Claro, cuando tenemos una póliza de fletamento por viaje donde la tripulación pertenece al armador, nos dicen, claro, ¿qué obligación tengo yo para con esa tripulación? Yo puedo enviar a mis empleados a una zona a la que yo sé que se está produciendo, en fin, un brote epidémico importante y que puede afectarle. Bueno, ¿qué responsabilidad voy a tener yo si algunos de mis tripulantes contraen esa enfermedad? Esa es una primera cuestión. Y la siguiente cuestión es, bueno, cuando yo estoy fletando uno de mis buques, ya no por viaje, sino, digamos, de forma bareboat, bueno, ¿qué va a ocurrir con un activo que tengo yo, que estoy poniendo a disposición de un fletador cuya, bueno, la tripulación va a depender de ese fletador, pero ese activo es mío, ¿qué riesgo voy a tener allá, no? Y principalmente, por lo tanto, lo que está intentando cubrir el armador son dos cosas. Uno, el riesgo laboral que tiene con su tripulación y segundo, el riesgo, digamos, comercial que tenga con sus fletadores. ¿Puede el armador negarse a aceptar las instrucciones de un fletador que le da órdenes bajo una póliza de fletamento, bajo un contrato de fletamento, de acudir a un puerto determinado? Si el armador dice no, el fletador en principio podría demandarle, podría accionar, podría iniciar un arbitraje marítimo. Si es que esto es lo que se ha pactado dentro de cada contrato, no voy a entrar ahí, pero podría iniciar una acción legal contra el armador por negarse la tripulación a seguir las instrucciones del fletador, ¿no? Y eso es lo que se está protegiendo. Entonces, ¿cómo lo estamos protegiendo? Lo estamos haciendo de dos maneras principales. La primera es introducir una cláusula de fuerza mayor. Es decir, ahora, si bien el gobierno chino tardó muchísimo, y eso es una crítica pues, que se debe dejar para otro debate, pero ahora que el gobierno chino ya ha decretado que hay una epidemia, y además la OMS también lo ha hecho ya, por lo tanto, oficialmente sí ya es en aquella zona una epidemia, no en todo el mundo, que esto es muy importante, porque si yo digo que vaya a un puerto X, tiene que ser en aquel puerto donde se haya declarado oficialmente, ¿verdad? Como ahora ya sí en aquellas zonas está declarado, es por lo tanto una causa de fuerza mayor. Es decir, sin tocar incluso nada de los contratos, de las pólizas de fletamento, ya se exime a las partes de cualquier tipo de responsabilidad cuando haya, que se dice, un act of God, un civil riot, wars, lockouts, strikes, y se dice también además epidemias. Epidemia, la palabra epidemia es una palabra muy común en las cláusulas de fuerza mayor y por lo tanto en principio ninguna parte sería responsable. Ahora bien, como estamos en una situación muy concreta y algo, digamos, desesperada, digamos, estamos en el punto álgido de la preocupación en la industria del sector, lo que nosotros estamos haciendo es incluir una cláusula, una coronavirus clause, es decir, una cláusula en la que, bueno, las dos partes reconocen que hay esta situación y que por lo tanto a nivel comercial privado no se van a reclamar nada en caso de que pues, el viaje sea retrasado, el viaje sea desviado, no se pueda llegar a un puerto determinado. Es decir, el armador intentará razonablemente seguir las instrucciones del fletador, pero lo que no puede hacer el fletador es obligar a un armador, ni a nadie, pero evidentemente a nivel contractual al armador, a entrar en un puerto concreto. Okay, con lo cual, esta es, digamos, la solución que más se está dando. Nosotros hemos llegado a un texto, digamos, estándar que estamos intentando aplicar por decenas, es decir, casi que yo esta semana y la semana anterior solo estoy trabajando con el coronavirus.
y la estoy intentando incluir en la cláusula y en principio es una cláusula que no genera más problemas, pero sí que da un cierto confort a las partes que se están viendo en fin, pues tranquilizadas por el hecho de saber de que nadie me va a demandar y nadie me va a pedir nada y estoy excluido. Estas cláusulas, que esta es la segunda parte que me refería anteriormente, se deben trasladar a los contratos de compraventa de mercancía. No olvidemos que un fletador y un armador, bueno, son parte de un contrato de transporte, pero es que si hay un contrato de transporte es que antes hay un contrato de compraventa. Entonces, comprador y vendedor en una compraventa internacional deben tener la cautela de incluir también una cláusula similar que proteja a las partes y que simplemente se eximan de exigirse ningún tipo de responsabilidad y que evidentemente no se puede forzar a nadie a entrar en una zona donde hay una pandemia declarada, donde hay un brote de este tipo declarado. Por lo tanto, esos son los dos aspectos. Y a nivel laboral de tripulación, estos son riesgos que son muy difíciles de cubrir, también a nivel comercial. Aquí en Londres estamos intentando acercarnos a los P&Is o a compañías de seguros o a mutuas de seguros y ninguno te quiere cubrir el coronavirus. Es decir, alguno hay que lo cubre, pero el premium que se paga es absolutamente astronómico, por lo tanto está fuera de la ecuación de cualquier tipo de cálculo de explotación de un buque o de un viaje el incluir algo tan descabellado. A nivel laboral, como digo, que es la parte que me falta concluir ahora, simplemente es decir, bueno, es muy difícil cubrirlo, pero efectivamente los empleados tienen una responsabilidad frente a su tripulación. Si es que son, digamos, empleados propios, pueden venir, como sabemos, a través de empresas de management de tripulaciones. En este caso sería la empresa de management el que tendría esa responsabilidad y obviamente nadie va a coger ese riesgo, porque en función de dónde estén estas empresas, lo último que quiere un empresario es una reclamación de un trabajador respecto a, bueno, pues que ha cogido una infección en un trabajo, porque las indemnizaciones pueden ser absolutamente millonarias e incluso pueden llevar el cierre de la compañía naviera que fuera, ¿no? En función de la estructura que pueda llegar a tener. Por lo tanto, para recapitular, sí está teniendo ya un efecto, digamos, en la industria, sí aquí en Londres lo estamos viendo de forma muy regular. A diario, decenas de veces. Se están incluyendo este tipo de cláusulas en las pólizas de fletamento, se están incluyendo también en contratos de reparación, en contratos de construcción, donde hay activos que pueden venir, pues evidentemente de China, como todo, que todo viene de China ya. ¿Qué pasa con esos componentes? Es decir, bueno, pues todo eso se está protegiendo ya en el contrato y, digamos, la forma más común de regularlo es intentarlo entrar como una causa de fuerza mayor. Y por lo tanto, si nadie quiere tocar nada ni hacer nada, en principio la cláusula de fuerza mayor debería ya ser suficiente, pero si las partes de un contrato de fletamento quieren aumentar su protección, siempre pueden incluir una cláusula, digamos, redactada al uso, pues que le podemos llamar Coronavirus Clause o como le queramos llamar, que regule precisamente esta situación en concreto. Y nada más, un placer y espero que esta pequeña nota auditiva sea de ayuda. Un saludo. Y para cerrar este espacio que hemos establecido para conversar sobre el coronavirus, voy a darle el pase a la doctora Maite Duque, quien nos va brevemente a explicar un poco más del coronavirus, pero visto desde el punto de vista médico. La doctora Maite Duque es la presidente de la Asociación Venezolana de Medicina Marítima, por lo tanto es una de las personas más capacitadas para hablarnos de los efectos que puede tener esta enfermedad en nuestro sector. Con eso vamos a culminar esta nueva entrega. El tema que a continuación desarrollaremos se corresponde con la asistencia sanitaria embarcada en la era de las enfermedades emergentes. En principio, es importante considerar que los periodos de embarque prolongados, los sistemas de guardias, el trabajo excesivo, los espacios reducidos, el riesgo de fatiga, de estrés, la exposición al ruido, a la vibración y la falta de sueño son, entre otros, características que describen por sí solas al trabajo marítimo.
La industria marítima se desenvuelve en un ambiente dinámico por su naturaleza, exigente y alto riesgo de accidentabilidad, en la que el factor humano se configura como el gran protagonista. Actualmente la industria marítima se encuentra enfrentando grandes retos, como por ejemplo cumplir con las exigencias emitidas por la Organización Marítima Internacional sobre la disminución de las emisiones de gases de azufre. En esta era, además del cumplimiento de las normas exigidas por la Organización Marítima Internacional, las tripulaciones en el mundo se enfrentan a un desafío con un problema emergente ocasionado por un agente infeccioso conocido como coronavirus COVID-19. En este punto se hace necesario entonces hacer consideraciones relevantes en materia de medicina marítima, en la que la consideración del estado físico para el trabajo marítimo se hace relevante, el conocimiento sobre el manejo de emergencias médicas a bordo y la atención de las distintas urgencias que se pudieran presentar a bordo y en los puertos se hace necesario. De tal forma que los profesionales dedicados a la salud marítima deben considerar la comprensión profunda del entorno marítimo y sus regulaciones para el ejercicio adecuado de la medicina marítima, así como cada profesional de la medicina que se desenvuelve en el área de salud marítima está obligado a conocer de cerca las condiciones de vida y de trabajo. De tal forma que podemos definir a la medicina marítima como una disciplina que involucra aspectos y conocimiento de otras áreas para el estudio del hombre en relación con un medio hostil como el mar. El estándar sería o está representado por un patrón de referencia que le será de utilidad al profesional de medicina marítima para la toma adecuada de sus decisiones. De tal forma que desde la Sociedad Venezolana de Medicina Marítima, los estándares aplicables para la salud marítima los hemos definido en dos grandes grupos. Los normativos, que son los derivados de las emisiones a través de grandes convenios por la Organización Marítima Internacional, la Organización del Trabajo, la Organización Marítima de la Salud. Del otro lado encontraremos los estándares clínicos, que son los que se basan en la medicina basada en la evidencia. Es importante destacar que dentro de los estándares normativos debemos nombrar al Convenio del Trabajo Marítimo, al STCW, que es quien le dio origen a las evaluaciones médicas de gente de mar, y por supuesto, desde la Organización Mundial de la Salud es imperativo hacer mención al Reglamento Sanitario Internacional, que representa un instrumento jurídico vinculante para los 196 países que son signatarios, dentro de ellos todos los que son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Resulta imperioso reconocer que no podemos hablar de salud marítima sin conocer la norma que le aplica, y estaríamos equivocados al hablar de salud marítima conociendo solo los estándares clínicos para efectos de asistencia de medicina marítima. De tal forma que el buen ejercicio de la medicina marítima incluirá los aspectos normativos a los aspectos clínicos derivados de la medicina basada en la evidencia. La asistencia sanitaria es un término importante para la gente de mar, de tal forma que la Organización Mundial de la Salud define a la asistencia sanitaria como la atención primaria, no solo esencial, sino accesible para cualquier persona en el mundo. Es importante destacar que convenios como el 164 y otros instrumentos derivados de la Organización Marítima Internacional destacan que la asistencia a la gente de mar debe ser
lo más cercano posible a lo dispensado en tierra. Las enfermedades emergentes, un concepto que fue acuñado en 1992 por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, se refiere a las enfermedades nuevas que aparecen. Es importante también mencionar que existe la definición de enfermedades reemergentes y que se refiere a la reaparición de enfermedades que en el pasado se creían controladas, como por ejemplo la tuberculosis. El responsable sanitario no es más que la persona designada para las labores de asistencia sanitaria, es decir, la persona designada para las labores de procurar asistencia a los enfermos y a los accidentados en los casos necesarios, que generalmente se ve representado en el capitán del buque o que vendría también siendo, y es posible, otra persona que tenga las competencias adecuadas para tal fin. La emergencia internacional de salud pública, un concepto que actualmente estamos escuchando en el medio marítimo, es importante entenderlo en nuestra era de las enfermedades infecciosas y emergentes, porque el Reglamento Sanitario Internacional que anteriormente mencionamos es quien da la forma a esta definición. El Reglamento Sanitario Internacional describe que una emergencia internacional de salud pública es un evento extraordinario, inusual, que ocurre de forma súbita y que va a constituir un riesgo para la salud pública de otros estados por la propagación internacional de una enfermedad. Para que se configure el concepto de emergencia internacional de salud pública, el Reglamento Sanitario Internacional describe 3 criterios importantes que se tienen que cumplir: que sea grave, que sea inusual y súbita, que tenga implicaciones para la salud pública más allá de las fronteras del estado en el que ocurrió y que podría necesitar una acción internacional inmediata, y estos 3 criterios fueron cumplidos en el brote de coronavirus en China, de tal forma que sobre estos 3 criterios la Organización Mundial de la Salud declara a la enfermedad que hoy nos trae a esta reunión como un problema de salud pública catalogada como emergencia internacional. Ahora bien, sobre lo conversado por el área de infectología, actualmente, conociendo que tenemos una nueva cepa de un virus que ya conocíamos y que ha ocasionado 2 brotes con distintos nombres, ¿qué se requiere para garantizar una asistencia o una intervención adecuada a bordo? Primero, formación oportuna, formación sanitaria sobre la realidad infecciosa que vivimos, información oportuna, derivada de los entes reconocidos a nivel internacional, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Reorientar los reconocimientos médicos, pues es evidente que las personas con factores de riesgo, como por ejemplo hipertensión y diabetes y edades avanzadas, es donde hemos visto la mayor letalidad sobre los casos conocidos en el brote que actualmente vivimos. Reorientación sobre el contenido de los botiquines. Preparar a las tripulaciones sobre el uso adecuado de la guía sanitaria y de la forma oportuna y la forma adecuada de la utilidad de la comunicación radiomédica y la utilización del Código Internacional de Señales. Sobre esta base de requerimiento hay una fundamental, y es que se deben involucrar para que el sistema de asistencia sanitaria a bordo se adecue, exigir que los profesionales de la medicina marítima o los profesionales de la medicina que intervengan sean altamente calificados, con un alto conocimiento en el manejo de emergencias médicas, de infectología, de medicina crítica y cirugías, entre otros. ¿Qué nos hace susceptibles en el trabajo marítimo o en la industria marítima, o qué factores están presentes para hablar de
una posible propagación o facilitar el contacto y la aparición o, digamos, la extensión de la enfermedad COVID-19. La transferencia buque-puerto, puerto-buque, buque-persona es un momento oportuno para el contacto de persona a persona y es el factor fundamental que se ha tomado en consideración en las investigaciones de infecciones por COVID-19. Es el contacto persona a persona el principal factor. En el buque existen personas o tripulantes de distintas nacionalidades y es importante siempre destacar de dónde vienen los tripulantes cuando se van a embarcar. De tal forma que si tenemos un tripulante originario de China o de los países donde han habido o están apareciendo nuevos brotes, inmediatamente solicitar orientación para proceder a aplicar los protocolos de forma correcta y disminuir la posibilidad de contagio. Los espacios reducidos a bordo son una gran limitante, una para poder actuar y hacer los aislamientos y dos, son espacios que propician, en caso de haber un caso a bordo, propician el contagio o la generalización a los demás tripulantes. La gran concentración de personas ha sido un factor determinante para la contaminación de otras personas que se consideraban sanas y ejemplo de ellos los cruceros o los grandes cruceros. De tal forma que ¿cuál es la actuación que debemos tener presente a bordo? Observar la aparición de los síntomas que ya anteriormente describía el tema que me antecedió, la presencia de fiebre y la presencia de tos de alguna persona que haya tenido contacto con algún paciente que ha padecido el COVID o que venga de zonas de alto riesgo, debe ser suficiente para alertar la comunicación a la autoridad marítima portuaria. Pedir asesoría a distancia, las compañías deben prepararse con médicos altamente calificados para saber qué hacer en el momento en que ocurra un caso sospechoso y actuar sobre todo de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y evitar las recomendaciones falsas o no fundamentadas de organizaciones que no son reconocidas a nivel internacional, para procurar posteriormente una decisión final, o el aislamiento, o la evacuación, o la cuarentena. La Organización Marítima Internacional ha emitido dos circulares, la 4203 y la 4204. La 4203 hace mención sobre recomendaciones a las personas que se van a hacer reuniones en las instalaciones de la Organización Marítima Internacional, y la circular 4204 especifica detalladamente las recomendaciones para las compañías, para las tripulaciones y para los puertos, y estas recomendaciones son las que ha emitido la Organización Mundial de la Salud. En conclusión, para las tripulaciones y compañías navieras podemos entonces hablar de las siguientes recomendaciones sustentadas en lo emitido por la Organización Mundial de la Salud. No restringir el embarque y desembarque de la gente de mar en puertos no afectados, no restringir las visitas necesarias por parte de agentes portuarios, personal de servicio y otros, no visitar los mercados de alimentos en China y evitar el suministro de pescado y aves de corral venidos de China, no consumir huevos crudos, leche ni carne cruda. Para los que trabajan en el área de cocina, maximizar las normas de higiene estrictamente de los alimentos para evitar la contaminación cruzada. Almacenar protección facial en los botiquines y actualmente se recomienda que las tripulaciones deberían tener 5 mascarillas por cada persona. Proporcionar la vacuna contra la influenza es una herramienta que recomienda la Organización Mundial de la Salud a las tripulaciones. Proporcionar desinfectante para las manos a base de alcohol a todas las tripulaciones. La protección facial al inspector que sube a los barcos y otros empleados de las compañías que podrían viajar potencialmente a la China. Si una persona a bordo se enferma y ha estado en áreas afectadas 2 o 12 días antes del embarque, esa persona deberá permanecer en su cabina aislado y consultar al médico en el próximo puerto o al médico de referencia de las distintas compañías. Si una persona enferma a bordo del buque,
Se debe completar la declaración de salud marítima y notificar a las autoridades portuarias. Podemos resumir las recomendaciones que se orientan prácticamente a normas de higiene. Lávese las manos frecuentemente con desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Este lavado de manos debe durar al menos unos 20 segundos. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz flexionando el codo o con un pañuelo, y en el caso de usar pañuelos, entender que no se debe reutilizar y se debe desechar. Evite el contacto físico con cualquier persona que tenga fiebre y tos. Evite el consumo de productos animales crudos o pocos cocinados y evite el contacto directo sin protección con animales vivos. Sobre todo, la recomendación final es a mantener la cautela, a mantener la calma y no ser eco de noticias que no son emitidas por los organismos competentes. ¿Qué podemos concluir de las enfermedades emergentes y la gente de mar? ¿Estamos preparados o están las tripulaciones preparadas para enfrentar nuevos desafíos de enfermedades infecciosas que podrían afectar la salud pública a nivel mundial? Diríamos desde acá que tal vez que no. Sin embargo, es un buen momento para que las compañías a nivel del mundo, las tripulaciones y todos los entes involucrados en la actividad de la industria marítima se sensibilicen y unan esfuerzo para lograr las mejores herramientas y dar frente a una realidad que nos afecta a todos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Muchísimas gracias.